El Señor les bendiga en gran manera. Les habla el pastor Hernán Gutiérrez desde acá de Medellín, Colombia. Eh, Les recuerdo que antes de la enseñanza, si les gusta, eh, denle suscribir y transmitamos este mensaje por todas las redes sociales para que la palabra no llegue vacía. Y recordemos que este medio también nos lo ha dado el Señor para evangelizar y así llevar la palabra hasta los rincones más apartados. Vamos a hablar hoy del coronavirus, que es la peste actual y que ha cobrado ya miles de vidas. Con respecto a esta peste, se dice que el transmisor inicial fue un armadillo, que sabemos que estas clases de animales salvajes tienen sus bacterias, tienen sus enfermedades, y el hombre lo mató, consumió de él y adquirió para sí el virus y posteriormente propagarlo allí en donde se inició y se ha ido extendiendo en todo el mundo, poco a poco. ¿A quién debemos nosotros declamarle? A Dios, que es el que tiene el poder para erradicar y detener todo esto. ¿Qué hace el hombre en estos momentos? Está siendo dirigido por el pánico, está siendo dirigido por el desespero, está siendo dirigido por la angustia, y la ciencia está haciendo hasta lo imposible para tratar de sacar la cura. Hay quien dice que se demora 15 meses. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, buscar la dirección de Dios, la paz que viene del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, porque gran parte de las pestes y gran parte de las destrucciones que está habiendo con la fauna, la flora, con el medio ambiente, tiene que ver con la irresponsabilidad del mismo hombre y el pecado mismo. ¿Dónde se habla de las pestes? Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 24, vemos cómo Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, al cual le decía, le mostraba el camino del bien y del mal, las consecuencias del mal y las bendiciones por practicar el bien. Dentro de esas consecuencias de caer en el pecado, de apartarse del Señor, de dar la espalda a Dios mismo, está, dice el verso 24 de Deuteronomio, capítulo 32, consumidos serán de hambre. Aquí habla de hambruna, que ya en muchas partes del planeta se está viviendo eso. Repito, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. En el verso 36 ya el Señor dice, porque el Señor juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. El Señor es el único que tiene el poder de arrepentirse y de tener un mal. Recordemos que dentro de las pestes que ha tenido esta humanidad, especialmente por causa del pecado, tenemos el SIDA, que es una peste, una enfermedad dada por transmisión sexual. El Señor en su misericordia ha permitido que haya medicamentos para controlar y mejorar la calidad de vida. Pero antes de salir estos medicamentos, ¿cuántos miles de personas murieron debido a esto? Y hoy, si miramos las estadísticas, cada vez se propagan las enfermedades sexuales. ¿Por qué? Por el pecado en el cuerpo, que tiene que ver con el adulterio, con la fornicación. Uno muchas veces dice cuál es la mejor campaña para protegernos de esas enfermedades venéreas. Unos dicen que el condón, otros dicen que la T y muchas cosas. Y la mejor campaña es la abstinencia hasta que se vaya al matrimonio con una persona sana y responsable. Pero no estamos hablando de las enfermedades venéreas, sino del coronavirus. Las enfermedades venéreas pues han sido pestes que aún siguen actuales. Con respecto a las pestes, vamos a mirar un caso que tocó en la Biblia con respecto a el rey David. El rey David adquirió mucha fama
y un gran ejército. Y el Señor, si algo le había advertido al hombre, era que nunca le robara a Dios su gloria y que reconociera que Dios era el que había hecho todas las batallas por el pueblo de Israel y había ganado, que era el que daba la sabiduría y el que hacía todo por el hombre. David se engrandeció en riquezas y en ejército, y David quiso saber cuántos soldados tenía. Y Joab, uno de sus generales, le dijo: Señor David, no haga tal cosa porque Dios lo ha prohibido. ¿Acaso no tienes un pueblo numeroso? ¿Acaso Dios no pelea por ti? Pero David rechazó el consejo de Joab y ordenó apremiadamente que contaran los soldados. Pues Joab le trajo el resultado, la cuenta de los soldados. Y David se sintió conforme de que tenía un ejército grande y que sabía cuántos tenía. Como quien dice: yo he vencido porque tengo tantos soldados, cuando es Dios quien peleaba por él. Dios le mandó a David, el profeta, que lo exhortó. Dice el verso 10 de 2 Samuel capítulo 24. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Al otro día en la mañana llegó a David el profeta Gad y le dijo: ve. Y el Señor le dijo al profeta Gad que fuera donde David y le dijera: ve y di a David: así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. La primera tiene que ver con pasar 7 años de hambre, él y todo el pueblo de Israel. Lo segundo, huir 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la tercera, que haya peste en la tierra. David inteligentemente dijo: Señor, prefiero que haya peste que viene de ti, porque tú en tu misericordia sabrás cuándo se detiene, mientras que el hombre nunca tiene ni tendrá misericordia por el otro. Dicho y hecho, llegó una peste al pueblo de Israel, y en el versículo 15 de 2 Samuel capítulo 24 dice: y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de un hombre llamado Araúna Jebuseo. El Señor en su misericordia detuvo la peste. ¿Pero por qué? Porque David reconoció que había pecado. David le dijo al Señor: Señor, mira todas las personas que han muerto, cuando fui yo el que pequé y ellos no saben que yo lo hice. Señor, caiga sobre mí tu juicio, pero no sobre el pueblo. Y se arrepintió David de aquello y el Señor detuvo la peste. Desafortunadamente ya habían muerto 70,000 hombres. ¿Qué es lo que está haciendo que la peste se multiplique cada vez que va avanzando la vida? El mismo pecado del hombre y que nos hemos apartado de él. ¿Qué tenemos que hacer entonces en estos momentos? Lo que hizo David. Primero, reconocer que hemos pecado. Segundo, arrepentirnos, que quiere decir dejar el pecado y comenzar a vivir en santidad. Tercero, reconocer siempre que hay un Dios único en el cielo, que no está en imágenes, ni en yeso, ni en piedra, ni en madera, sino que a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús vino y está y vendrá para mostrarnos el camino correcto.
¿Qué tenemos que hacer en ese momento también? Pedirle al Señor que en su misericordia detenga la peste antes de que se vuelva una pandemia. Si desea orar conmigo, hazlo entonces. Señor Jesús, en estos momentos te pido perdón por nuestro pecado, por el pecado de nuestros gobernantes, por el pecado de nuestras familias, por el pecado de las naciones. Te pedimos perdón, bendito Señor Dios, porque toda la humanidad te hemos dado la espalda. Pero aquí estamos, Señor, clamando ante el trono de la gracia al Dios y Padre dador de la vida, quien tiene el poder para detener toda mortandad, toda peste, quien a través de Jesucristo nos puede traer la sanidad y la cura. Reconocemos que no somos dignos, pero una palabra tuya, bendito Señor, bastará para sanarnos. Ahora, escribe nuestro nombre en tu libro, el libro de la vida. Y así como tú te levantaste de entre los muertos, el cual creemos que así fue, levántanos, bendito Señor, de este pecado, de esta maldad, y llévanos a vivir en santidad. Si es tu voluntad, extiende tu mano sobre todas las naciones y detén la peste. Y si no, Señor, guárdanos a nosotros de caer en ella, de que esa peste nos alcance. Y si tú permites que nos alcance, danos la fuerza y la sabiduría para mantenernos firmes ante ti y no renegar contra ti. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y recuerden darle suscribir a esta enseñanza.